Listo. Vamos a empezar a hablar de la segunda parte de estado gaseoso. ¿Sí? Primero, chicos, recuerden de que la única fórmula a la cual yo les he mencionado, ¿cuál era? En la clase pasada, Pavo ratón. pavo ratón, ¿verdad? Era la única formulita que habíamos mencionado. Chicos, si escribo aquí en la parte gris, ¿sí lo ven? ¿Sí? ¿Lo ven o no lo ven? Ya, excelente. Entonces en esta parte voy a desarrollar la clase, se va a ver mucho mejor. Listo, entonces, la única fórmula que hemos desarrollado es pavo ratón, donde P, ¿qué era? P, ¿qué significaba? Presión. Presión. Que podía ser medido ¿en qué? En atmósferas y en milímetros de mercurio, ¿verdad? La V, ¿qué significaba, muchachos? Volumen. Volumen. ¿Y el volumen era medido en qué? ¿En qué lo medíamos? Litros. En litros. en litros. La constante universal de los gases, ¿cuánto era? Cuando trabajamos en atmósferas, ¿cuánto valía? Tenía un valor eso. 0.62. 0.082, ¿verdad? Y cuando trabajábamos en milímetros de mercurio, ¿cuánto valía? 62.4. 62.4. Muy bien. Chicos, recuerden de que esos dos valores, 62.4, esos dos valores ustedes los tienen que saber de memoria, ¿ya? Esos valores ustedes los tienen que saber de memoria porque a veces, o en ocasiones, en los exámenes de admisión, no te los dan porque asumen que ya los conoces, ¿ok? ¿La temperatura en qué lo medíamos, muchachos? ¿En qué grados? ¿Grados? Celsius o Kelvin. En grados Kelvin, ¿sí? La temperatura la medíamos en grados Kelvin. Y recordemos que los grados Kelvin eran igual a los grados Celsius, más ¿cuánto? 273. 273. Muy bien, muy bien. ¿Y el N? ¿Qué era el N? Número de moles. Número de moles, que se representaba por la masa entre la masa molecular, ¿ya? ¿Se acuerdan que era masa molecular, verdad? Sumábamos las masas atómicas de cada átomo compuesto y teníamos la masa molecular, y la masa era lo que nos daban en gramos, ¿sí? Entonces, eso sí lo tenemos que calcular, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces este es el repaso de la clase anterior, lo vamos a dejar aquí, en un cuadrito, vamos a poner un cuadrito bien bonito, color verde. Listo. Con estos datos vamos a trabajar nosotros desde el principio. ¿Ok? Esto va a ser. No le he puesto el título de la clase, ¿no? El título de la clase, pues, simplemente va a ser Estado gaseoso, parte 2. ¿Ya? Es el título de la clase de hoy. Vamos a continuar con estado gaseoso. Vamos a profundizar ese conocimiento para ya de una vez cerrar este tema. ¿Sí? Para poder cerrar este tema. Estado gaseoso 2. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a empezar a hablar de las leyes, las distintas leyes que van a regir para los gases. ¿Ok? En este caso, vamos a hablar de las tres principales leyes que van a ser la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. ¿Ok? ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice? Chicos, cuando nosotros en la fórmula, ¿sí? Vamos a explicar estas tres leyes solo con la fórmula, ¿sí? Yo no los quiero complicar. ¿Con qué fórmula? ¿Con qué fórmula estamos trabajando, chicos? Pavito ratón, ¿verdad? Pavo ratón, con pavo ratón. Listo. Entonces, chicos, si ustedes ven en la parte de cada una de las leyes, lo voy a subrayar acá, ley de Boyle, ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, hay una frase que está entre paréntesis. Hay una frase que está entre paréntesis. Primero, para la ley de Boyle, vamos a poner acá 1. Ley de Boyle. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos menciona? Nos dice que se trata de un proceso que isotérmico. ¿Ok? Yo lo voy a dividir de esta manera, chicos. Voy a poner a priori isotérmico y lo vamos a cambiar de esta forma. O sea, yo le voy a dar mayor realce al nombre del proceso, que en este caso sería isotérmico, que al nombre de la ley. ¿Por qué? ¿Me pueden decir por qué voy a hacer eso?
Profe, porque se le dio la gana de hacerlo así. No. ¿Por qué creen que voy a dar prioridad al nombre del proceso sobre el nombre? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Perdón por llegar tarde. No te preocupes, yo te perdono, pero vas a tener que ver la repetición de la clase porque el día de hoy sí vamos a tener que avanzar rápido. Ley de Charles. A ver, chicos, les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué he cambiado el orden? ¿Por qué no lo voy a explicar como está en el libro que dice ley de Boyle y entre paréntesis isotérmico, ley de Charles entre paréntesis isobárico, y yo le estoy cambiando y les estoy poniendo los procesos como título? ¿Por qué? ¿Alguien me lo dice? A ver, muchachos, vamos, quiero participación. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? ¿Por qué estoy cambiando? Mira, en el libro te dice ley y luego te dice proceso. ¿Por qué yo te estoy poniendo el proceso y abajo te estoy poniendo la ley? Profe, disculpe. Usted está cambiando pues el orden porque es diferente de ejercicio o diferente fórmula o una diferente forma de hacerlo o cómo. Claro, hay una forma diferente de hacerlo, por eso yo te estoy explicando ahora de otra forma. Pero mi pregunta es, ¿por qué estoy haciéndolo de esa manera? Excelente, Bárbara, excelente, para que lo puedan aprender más rápido. Profesor, a ver, ¿cómo que para que lo pueda aprender más rápido? Mira, si yo te hablo de 3 procesos, primero, en tu fórmula, en la primera fórmula que yo te di, Pavo-Ratón, primera y única fórmula que te he dado, ¿cuáles son los más importantes? Presión, volumen y temperatura, ¿verdad? Y temperatura. Son los 3 factores importantes. Entonces, esos 3 factores importantes se van a convertir en estas 3 leyes. Entonces, lo voy a poner de esta manera. Para el proceso isotérmico, ¿qué viene a tu cabeza cuando yo te digo isotérmico? ¿Qué viene a tu cabeza? Cuando tú escuchas isotérmico. ¿Cuál de esos 3 viene a tu cabeza? Presión, volumen, temperatura. ¿Cuál viene a tu cabeza? Temperatura, ¿verdad? Porque isotérmico está formado por 2 palabras. Térmico, que tiene que ver de temperatura, e iso, que significa igual. ¿Qué significa isotérmico, entonces? Y conserva su temperatura. Igual temperatura, que conserva su temperatura. Entonces, cuando nosotros hablemos de un proceso isotérmico, estamos hablando que la temperatura va a ser igual. Lo voy a poner así. Igual temperatura, ¿ya? ¿Se entiende así? Isotérmico, igual temperatura. Profesor, ¿pero igual temperatura de qué? Por ejemplo, si yo te digo que tengo un proceso isotérmico, ¿ok? Tengo un proceso isotérmico. O sea, voy a tener una temperatura inicial y una temperatura final. ¿Cómo van a ser esas temperaturas? Profe, disculpe. Lo de temperatura inicial y temperatura final me suena a geometría o trigonometría. Nada más, no. Me suena pues a física porque sería como velocidad inicial o velocidad final o... Listo, te diste cuenta. Este tema de presión de gases se trabaja tanto en química como en física. Así que si ustedes han podido o ya llevaron este tema de gases en física, pues se van a pasear en gases en química, porque en química es mucho más sencillo, porque solamente vamos a ver la parte molecular, nada más. Entonces, nuevamente, les repito, cuando yo hablo de un proceso isotérmico, ¿qué es lo que no va a cambiar? La temperatura. La temperatura. Entonces, si no cambia la temperatura, ¿quiénes son los que van a... Su presión y el volumen. o una división? ¿Cómo está presión y volumen? ¿Está como multiplicación o como división? Multiplicación. Como multiplicación. Y listo, no te compliques la vida. Tu fórmula va a ser esto. Presión por volumen igual a presión por volumen. Porque eso sale de mi fórmula primaria. Pero
como yo estoy haciendo un cambio, o sea, va a haber un inicial y va a haber un final, entonces le pongo 1 para el inicial y 2 para el final. O si no, le podemos poner 0 para el inicial y F para el final. No hay problema, chicos, con que usen F o con que usen 1 y 2. No va a haber problema. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes entiendan. El que va a estar a la izquierda va a ser el inicial. Pueden usar I de inicial, pueden usar 0, pueden usar 1 para referirse al proceso inicial. Y F o 2 para referirse al proceso final. ¿Sí? Entonces, chicos, yo les pregunto, esta nueva fórmula que yo les he puesto, ¿les parece bien ponerlo en 0, 0, F o prefieren que lo ponga con 1 y 2? ¿Cómo les hace más cómodo? A mí 1 y 2. 1 y 2, ya, no se diga más, lo cambiamos con 1 y 2. Yo prefiero que ustedes... Profe, perdón, ¿qué quiere decir con eso de partir o de... Dios, ¿qué fue lo que dijo? A ver. Te estoy diciendo de que ahora vamos a trabajar ya no con un proceso, sino con dos. Eso quiere decir de que, por ejemplo, yo te digo, en un tanque se eleva la presión. O sea, agarro y yo elevo la presión. Pero es un proceso isotérmico. ¿Qué va a variar? La presión y el volumen, porque la temperatura no va a cambiar. Entonces, si yo te digo que estoy aumentando la presión, ¿quién va a disminuir? Profe, qué volé. Mira, así es simple. Yo te lo voy a usar esa formulita. Presión inicial igual 1, ¿ya? Presión inicial, P1 lo voy a poner, igual 2, ¿ya? Presión final igual 4. O sea, yo estoy subiendo de 2 a 4 mi presión. Mi volumen inicial era 3 mililitros. ¿Ok? No, vamos a ponerle 6. 6 litros. 6 litros era mi volumen inicial. Y yo te pido, calcúlame tu volumen final si es un proceso isotérmico. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a aplicar tu fórmula. Entonces, en tu fórmula que te dice que como es un proceso isotérmico, yo solamente voy a multiplicar presión 1 por volumen 1, y esto tiene que ser igual a presión 2 por volumen 2. Reemplazo. Presión 1. ¿Cuánto vale presión 1? 2, 2 por volumen 1. 6. Profe, espere, ahí lo que hizo fue, que multiplicó, ahí multiplicó 2 por 6, porque velocidad, y no... No es velocidad, dijo, es volumen. No, ya entendí. Ya, muy bien. Presión 2, ¿cuánto vale? 4. 12, vale Wow. 12, porque 6 por 2 es 4. Por el volumen 2 es lo que me piden ayer, ¿verdad? Y lo voy a dejar como volumen 2. Muy bien. 2 por 6, 12. 12. 12. 4 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Este es igual a 3. 3. ¿cuánto sería el volumen 2? 3 litros. Y se acabó. Eso es un proceso isotérmico. ¿Fue complicado? ¿Está complicado esa parte? ¿O está sencillo? No. No, profe, pero y una pregunta, ¿y usted pues lo que hizo para poder pues solucionar del ejercicio? Ahí pues en la pregunta ya vienen ya los datos como, quiero decir, los números ahí ya vienen ya para poder hacer pues la ecuación. Justamente, mira, lo que yo te he puesto aquí, de P1, 2, P2, 4, volumen 1, 6 litros, son los datos que yo he sacado de un problema que acabo de crear. Obviamente, ¿De dónde salió pues el 6? Si al principio del todo nada más se ve 2, 2, 1, 1. ah, ya, no, a ver, mírate. Y el 4 también. A ver, te explico que ya, hemos llegado un poquito tarde, no te has dado cuenta. Ya. Mira, la fórmula te la he puesto de amarillo. Esa es tu fórmula. Y esa fórmula sale de tu fórmula original, que es pavo ratón.
¿Ya? Porque el proceso es isotérmico, se va a mantener, la presión y el volumen son los que van a cambiar. Ahora, toda esta parte de acá de verde es un ejemplo, es un ejercicio que yo he creado para que ustedes puedan entender cómo yo utilizo esa fórmula. Nada más. No he hecho nada del otro mundo. ¿Ya? Solamente es aplicar esa fórmula. Y ahora les voy a explicar cómo vamos a utilizar el segundo proceso, que vendría a ser proceso número 2. ¿Cuál sería el segundo proceso, chicos? Y ya le he borrado. ¿Cuál sería el segundo proceso? Ley de Char... Ah, no. Le he dicho que la ley lo vamos a poner en segundo. Isobárico. 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 ¿Ok? Es el proceso isobárico. ¿Y la ley cuál es? La ley la ponemos abajito. Es la ley de Charles. Chicos, el hecho que yo lo estoy poniendo debajo la ley no significa que no sea importante. Es importante y ustedes tienen que relacionarlo. Isotérmico, Boyle. Isobárico, Charles. Isovolumétrico, Gay-Lussac. O sea, ustedes se lo tienen que aprender de esa forma. Pero a mí me interesa más que entiendan la diferencia entre isotérmico, isobárico e isovolumétrico, o también llamado isocórico. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a cambiar en un proceso isobárico? Si yo les digo que un barómetro se usa para medir la presión, ¿qué creen que significa bárico? Presión atmosférica. Bárico es presión, así de simple, presión. Bárico es presión. Y si estamos usando nuevamente el isobárico. Volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son mis tres factores? Está de rosadito. ¿Cuáles son mis tres factores? Presión, Presión, volumen y temperatura. temperatura. Presión, volumen y temperatura. Entonces, si yo te digo que iso significa igual y bárico significa presión, ¿qué te estoy diciendo? Que tiene una presión igual. Ya. Que tiene igual presión, nada más. Eso es lo que te estoy diciendo, que tiene igual presión. Se acabó. No te he dicho nada más. Que la presión es igual. Entonces, Garra con cirujano azul. Garra con cirujano azul. Y un cirujano naranja es azul. Tenemos un ángel de 3 puntos. Y chicos, a ver, despejen presión. Uy. ¿Entendieron lo que estoy haciendo? No, chicos. Sí, no, sí, no. Y Chicos, despejamos presión, pues miren. Si en la primera fórmula habíamos cogido que solamente era PV porque está presión por volumen, que si yo tengo que la presión es igual, ¿quiénes van a variar? ¿Quiénes van a variar? El Volumen y volumen. la temperatura. El volumen y la temperatura. Pero el volumen y la temperatura, ¿en qué forma están en mi fórmula? ¿Como multiplicación o como división? división. Como división. Listo. Entonces, si está como división, yo lo que voy a agarrar es simplemente lo pongo. Profe, ¿ya hay un orden? ¿Tiene que ser volumen sobre temperatura o puede ser temperatura sobre volumen? Puede ser como tú desees. Pero, si acá pones uno lo pones como volumen sobre temperatura, en el otro tienes que ponerlo de igual forma. Volumen y temperatura. ¿Ok? Tiene que estar de la misma manera lo vas a poner. ¿Ya? De ahí no va a afectar. O sea, sería volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y esa va a ser tu nueva fórmula. Profe, ¿tantas fórmulas? No, no te estoy enseñando muchas fórmulas. Si te das cuenta, ¿de dónde salen estas fórmulas? ¿De dónde están saliendo? De pavo ratón. De pavo ratón. Entonces, ¿qué te vas a aprender? Pavo ratón. Pero tienes que saber diferenciar isotérmico, isobárico, isovolumétrico para que tú puedas deducir estas fórmulas de acá. Entonces, profe, a ver un ejemplo de proceso isobárico. A ver, explíqueme bien cómo es lo del proceso isobárico. Un ejemplito. Yo te pongo un ejemplito, no te preocupes. Yo estoy moviéndome. Vamos a subirlos un poquito para que nos dé espacio de hacer nuestro ejercicio. ¿Ya?
Listo, ahí está. Muy bien, vamos a poner. Entonces, yo les voy en el problema. A ver, les voy a poner volumen 1 igual 20 litros. Temperatura 1 igual, no sé, 40 Kelvin. Volumen 2 igual, vamos a hacer que ha disminuido su volumen. Litros. Calcular la temperatura 2. Ya. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo resuelves? ¿Qué voy a hacer, chicos? A ver, dígame, ¿qué hago? Volumen 1 sobre temperatura 1 Igual a es igual a volumen 2 sobre sobre temperatura temperatura. 2. La Entonces, copio. fórmula. Volumen 1, 20. 20, Temperatura 1, 40. 40. Esto es igual a volumen 2, 10. Y temperatura 2, que es lo que me piden, ¿no? Acá el 2 se me ha ido ya. Temperatura 2, que es lo que me piden. Listo. ¿Cuánto sale esto de acá? ¿Cuánto sale, chicos? A ver, lo resolvemos. El T pasa para arriba, ¿verdad? El T2 pasa para arriba. 20. Claro, sería 400 entre 20, ¿verdad? ¿Todos llegan a eso? 40 por 10 entre 20. ¿Sí? ¿Lo sacaron así? Temperatura 2 es igual 40 por 10, 400 entre 20, sería 20. ¿20 qué? 20, 20, 20 grados 20 grados. Kelvin. Claro, acá me ha faltado ponerle el grado aquí, miren, acá me faltó ponerle el grado. Ya está, listo. Hasta ahí, chicos, hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es el proceso isobárico? Sí. ¿Está complicado? Está sencillo. Sí, no está fácil. Está fácil, ¿verdad? Solamente hay que aplicar bien, o sea, aprender, o mejor dicho, ver cómo voy a aplicar esa fórmula, ¿cierto? Porque de ahí todo está relativamente sencillo, no hay problema con esa formulita, creo yo. ¿Sí? Igual, muchachos, si es que no logran entender, avísenme para poder volver a explicar y para que haya una mejor comprensión. ¿Sí? Ahora, vamos con el proceso isovolumétrico. Chicos, esa es la más sencilla. Isovolumétrico. ¿Qué quiere decirme? Ya, lo último que me queda, pues si ya usamos presión, ya usamos Volumen. temperatura. Volumen. Volumen. Sería un proceso que tenga igual volumen. Nuevamente repito, el proceso isovolumétrico también se le conoce como isocórico. ¿Ya? Isocórico. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cuál creen que va a ser la fórmula? Si es isovolumétrico, ¿con quiénes trabajo? ¿Quiénes me quedan? Presión y temperatura. Presión y temperatura. ¿Y va a ser una multiplicación o una división? División. División. Y dígame, ¿no va a tener la misma forma que el proceso isobárico? La misma forma va a tener, solamente que en vez de volumen va a ser presión, pues chicos, presión, por ahí, 2 a 3 nomás escucho participando. ¿Ya? Bien, entonces, esta va a ser mi fórmula, chicos, esta va a ser mi fórmula. ¿Sí? Y esa formulita sale nuevamente de pavo ratón, que es lo único que les he enseñado. Profe, usted no me enseña nada. Sí te estoy enseñando, sino que te estoy enseñando a que tú mismo derives las fórmulas. Tú mismo vas a sacar esas formulitas para que en tu examen no te estés complicando en aprenderte, un montón de fórmulas cuando todo tú lo puedes sacar de esta manera. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cómo yo aplico esta formulita de acá? Pues de igual forma, yo te voy a dar un proceso, que en este caso sería un proceso isovolumétrico, te voy a dar que la presión 1 es igual, no sé, 1 atmósfera, la temperatura va a ser igual, la temperatura 1 va a ser igual 300 Kelvin, estoy subiendo el nivel un poquito, y la presión 2, te voy a decir que estoy triplicando la presión, 3 atmósferas, y te voy a pedir que me digas en cuánto varía la temperatura, pues, ¿no? La temperatura 2, quiero que me digas cuánto es. Entonces, ¿qué fórmula aplicamos? La que está arriba. Sería 1 sobre 300, ¿sí? 1 sobre 300 es igual a
3 3 sobre temperatura 2, sobre ¿verdad? 2. Muy bien. Eso yo lo resuelvo. Me saldría temperatura 2 es igual a 3 por 300, ¿o me equivoco? 900. 3 por 900. 300, ¿verdad? 900 ¿Cuánto saldría? Temperatura 2 es igual a 900. ¿900 qué? grados Celsius. Grados Kelvin. Kelvin. Kelvin, grados Kelvin. Sí, por favor, no se confundan en Kelvin con Celsius. ¿Sí? Recuerden de que hay una conversión ahí. Hay una conversión. Se les suma a los Celsius 273. Muy bien, chicos. Entonces, voy a tomar una captura de esta parte. Voy a tomar una capturita para poder enviárselos. Sí, hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda o consulta para poder pasar a resolver ejercicios? ¿O está sencillo? Está sencillo. Es sencillo, ¿sí? Listo. Entonces voy a dejar eso ahí. Voy a borrar esto de aquí. Esto que nos va a estorbar en los ejercicios. Y nos vamos con problemas. Listo. Vamos con el problema número 2. A ver. Problema número 2, chicos. Problema número 2. Me dice, o hacemos la 1. Hacemos la 1, ¿ya? No, la 1 para que practiquen ustedes. Vamos con la 2. Un gas se encuentra a 3 atmósferas y aumenta a 9 atmósferas. Si se sabe que su volumen inicial es 15 litros, hallar su volumen final si es un proceso isotérmico. Si es isotérmico, ¿qué fórmula voy a usar, chicos? La de Presión por presión. volumen. Presión por volumen, listo. Entonces, yo voy a usar mi fórmula. Acá le lo que sale, ¿ya? Presión. Uy, me salió el aviso de 10 minutos ya. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Cuánto vale la presión 1, chicos? Ahí en el problema dice. ¿Cuánto vale? 3. ¿Cuánto vale el volumen inicial? Ahí dice abajito. ¿Cuánto 15, vale? 15. Es igual. Presión 2. ¿A cuánto dice que aumenta la presión? 9. 9 por el volumen 2. Listo. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto vale eso? 5. 5, ¿verdad? Al ojo sale 5, ¿cierto? Volumen 2 es igual al 5. ¿5 qué? Si es volumen, 5 Litros. litros. Se acabó. ¿Complicado, chicos? ¿Complicado el problema 2 o estaba sencillo? Está sencillo. Fácil, está fácil. Los problemas están sencillos. Uy, yo grande lo dejo. Lo pondré por acá. A ver. No se va a ver. Ya, vamos a tener que pensar en una forma para cuadrar esto de aquí. Ya, a ver. Como no voy a resolver el problema 3, lo voy a poner acá. Voy a poner un cuadradito. ¿O quieren que resuelva el 3? No, no. Pasamos a otro problemita, ¿ya? Entonces voy a poner acá el 2. Listo. Ahí está. Bien bonito el 2. Y ya lo borré, creo. Listo. Ahí está el problema 2, la solución del problema 2. Entonces, vamos a resolver el problema... Ya, vamos a resolver el problema 7. ¿Ok? Problema 7, ¿les parece bien? ¿El problema 7? Sí. Listo. Entonces voy a encargarme de borrar el 8 para tener espacio aquí para resolver. Listo. ¿Qué nos dice? Nos dice, si... Uy, se borró el... ¿El de acá? ¿Qué se está borrando? Ya, no. Parece que si creo la figura después, lo borra, ¿no? Entonces vamos a editar acá. Ya, y debería ponerse encima. No, no quiere. Ya. A ver, ya sé. Vamos a poner este aquí. Y espero que ahora sí. No, no quiere. A ver, chicos, un consejo. ¿Cómo lo pongo? Podrán ver. Quiero dejar en un lugar para que ustedes lo puedan ver. En arriba de la 1. Vamos a leerlo. Primero hay que leer el problema. Si 60 litros de un gas se encuentra a 4 atmósferas y 27 grados Celsius,
qué presión tendrá si el volumen es de 40 litros a 127 grados Celsius? Chicos, ¿me está hablando de algún tipo de proceso? ¿Sí o no? No. No me está dando ningún tipo de proceso, pero me está dando los datos. Entonces, yo voy a usar pavo ratón, ¿ok? Un pavo ratón completo, así. PB entre T, nada más. Profe, ¿qué? O sea, me olvidé del pavo ratón y solamente voy a usar el PBT, o sea, me olvido del RN. Sí, te olvidas de eso. ¿Por qué? Porque es la misma molécula. Y vas a hacer esto. Miren acá. ¿Qué les parece esa fórmula? Es un pavo ratón simplificado, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ya, listo. Cuando ustedes tengan que relacionar el mismo gas y no te digan qué proceso es, tú vas a usar esta fórmula, que es un pavo ratón que le hemos echado la R y la N, porque es el mismo proceso. Entonces vamos a resolverlo. Pues. ¿Cuánto sería la presión 1? 4, 4. El volumen 1, 60, 60. La temperatura 1, ahí los agarro. 27, ¿Cuánto? 27. 27, ¿Cuánto? Miren las unidades. Ustedes me están diciendo 27 Celsius, pero yo trabajo en Kelvin. ¿Qué tienen que hacer? Sumar 273. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuánto es la temperatura? 300. 300, ¿ya? 300, ahí no se me vayan a confundir, chicos. Muy bien, y seguimos. Presión 2, es lo que me piden, ¿verdad? Me piden... Chicos, ¿cuánto es el volumen 2? 40, Claro, 40. ¿Y cuánto sería la temperatura final? 400. 400. 400, muy bien, listo, resolvamos esto. ¿Cuánto sale? Vamos, 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 yo sé que tienen su calculadora a la mano. ¿Cuánto sale? Y si no tienen la calculadora, resuelvan al toque. Miren, ahí en el segundo lado, se va 40 con 400, me queda 10. Se va arriba, me queda 5, me queda 2, ya me salió ya. ¿Cuánto sale? Sale un número chiquito todavía. 0.8. ¿0.8 sale? Ay, perdón. A ver, los matemáticos, vamos. Pero, profe, pero específicamente, ¿qué nos pide que hagamos con el 300 y el 400? Que multipliquemos, sumemos, restemos. ¿O Hijo, qué? si está abajo, creo que nosotros entendemos que es una división, ¿verdad? Ay. Creo, ¿no? Está ahí, mira, ahí está. Ah, ahí está. Ahí está, mira, ahí está una división. Ya, así bonito te lo pongo. Ya, a ver, decídete, Gianfranco. ¿Es el primero o es el segundo? Ya, no. No es eso. El A ver, segundo. el segundo no. A ver, ¿cuánto sale? Mira, si 40 con 400 se va a ir y te va a quedar presión 2 sobre 10. En el otro lado, el 60 se va con el 300 y te queda 4 sobre 5. Te sacas mitad, te queda 2. El 2 por el 4 te sale 8. Sale 8. 8 atmósferas. Vamos, chicos. Son números nada más, ¿ah? Son números. Era el primero entonces. Claro, era el primero. Yo creo que te confundiste por ahí un cerito más que se fue por ahí. Se escapó. Al momento de escribir. 2 veces. Ya. Pero bueno, sale 8. ¿Ya, chicos? Sale 8. Entonces, ¿está difícil o está sencillo? Confírmenme. Está sencillo. Está fácil, ¿verdad? Solamente es reemplazar los datos. Muy bien, chicos. Entonces, la tareita que van a tener es, van a resolver 5 problemas. Solo 5. Ustedes escogen de aquí, menos los que yo ya hice y los que están resueltos. Escogen 5 problemas y me los envían. ¿Sí?
Así vamos a quedar, muchachos, y con esto cerramos lo que es clases. En el examen les voy a preguntar problemas así como los que he hecho en clase. Así, simples, no se preocupen, ¿ya? Listo, chicos, ahí nos vamos a quedar. Nos ganó el tiempo esta vez, ¿sí? Ahorita les envío la pizarrita que hemos hecho. Esta pizarra sí la ponen en el cuaderno, muchachos, lo que está acá a los costados de verde. Eso lo ponen en el cuaderno. Sí, ahí nos quedamos. Cuídense mucho, abríguense, chicos. Nos Chao, vemos. profe. Chao, profe.